Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. En la ocasión del Día Internacional de la Mujer vamos a empezar hablando de la disparidad de ingresos entre géneros. Por ejemplo, de que eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres a nivel global puede impulsar la economía mundial en torno a un 7%, esto es 7 billones de dólares. Pero al ritmo actual vamos a tardar 132 años en cerrar la disparidad económica. Según un informe de la consultora Moody's Analytics, la reducción de las diferencias salariales en los mercados emergentes como la India o China aumentaría todavía más ese potencial. Casi la mitad de los países del mundo actualmente no imponen por ley la igualdad salarial. El informe señala también como causas fundamentales de esta injusticia las responsabilidades familiares que soportan las mujeres y la consecuente falta de una red de contactos laborales. También destaca que las mujeres son menos propensas a pedir ascensos por soportar un mayor nivel de exigencia que los hombres. Por supuesto, la igualdad de género es un tema que apasiona a nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto, y con ella vamos a hablar de este asunto. Ana, hablemos de la situación después de la pandemia que cambió las relaciones laborales. ¿Se ha recuperado el mercado laboral específicamente para las mujeres ahí en la primera economía del mundo? Se está recuperando, pero la verdad es que lentamente. Solamente este año se ha avanzado más precisamente por el aumento en la contratación del sector de los servicios, que es donde trabajan más las mujeres. Al principio de la pandemia fueron estas las que mayor desempleo sufrieron durante los primeros meses de la pandemia y ha costado mucho volver a unas cifras en las que se vea que el 49,8% de los trabajos los tienen ahora mismo las mujeres, como es el caso desde enero. A esto ha contribuido que se ha avanzado mucho en el trabajo remoto y eso ha permitido que se puedan conciliar labores del hogar y familiares con el trabajo. Eso sí, de lo que no se está hablando precisamente es de conciliación en un país en el que, por ejemplo, no hay permiso pagado por maternidad y no se está hablando más que de trabajo remoto o de trabajo híbrido. En materia de desigualdad salarial todavía hay mucho que recorrer. En Estados Unidos las mujeres cobran 87 centavos por cada dólar que cobra el hombre. En el caso de las mujeres blancas, esta cantidad es incluso menor, 79. En el caso de la comunidad negra, las mujeres cobran 67 centavos por dólar y en el caso de las latinas, 57 por dólar de que cobran los hombres. Es decir, que la desigualdad es muy importante aún. Ana, ¿podemos decir entonces sí o no? ¿Hay avances en la reducción de la brecha entre hombres y mujeres en un mercado tan desregulado como el estadounidense, fijándonos sobre todo en las altas empresas? Pues en las altas empresas todavía queda muchísimo por hacer. Hace 2 años había un chiste que contaban que había más James y Michaels como consejero delegados en empresas del SP500, las primeras empresas del país, que mujeres en estos puestos. Entonces solamente había el 6%. Ahora, y según la revista Fortune, son el 10%, 53 mujeres, consejero delegados en 500 empresas. Todavía queda mucho por recorrer y este camino nunca ha sido lineal. Se da un paso adelante, se dan 2 pasos atrás normalmente. En el caso de los consejos de administración de las empresas en Estados Unidos, solamente el 30% de los espacios están ocupados por mujeres. Todavía queda mucho por hacer también aquí. Y esto incluso cuando el informe de Moody's Analytics también dice que más mujeres se gradúan con másters y altos títulos y sin embargo no encuentran esos trabajos. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. El Día Internacional de la Mujer, una conmemoración con más de 100 años de historia que también brinda la oportunidad para hacer un balance del progreso hacia la igualdad de género en el mundo laboral de la Unión Europea. Ahí Suecia y Dinamarca son los líderes. Alemania está a medio camino hacia la igualdad salarial, ligeramente por encima del promedio de la Unión Europea, mientras que Rumania y Grecia son los que registran los peores resultados. Y el mundo financiero también es un sector dominado por los hombres y sobre esto vamos a hablar con José David Navarro, que nos escucha en la Bolsa de Frankfurt. José, danos detalles sobre la situación en Alemania y en el mundo financiero en general, porque a pesar de que hay mujeres al frente de importantes instituciones como el FMI, el Banco Central Europeo, el Tesoro estadounidense, la Organización Mundial de Comercio, esta no es, sin embargo, la regla en el mundo de las finanzas, ¿verdad? ¿Qué cifras tienes tú al respecto?
No, no es la regla normal en las otras capas, ¿no?, de una empresa o incluso de otros sectores de la economía. Empecemos efectivamente por Alemania, porque a pesar de que estamos hablando de la primera economía europea, aquí sigue existiendo la conocida como brecha salarial. Las mujeres o las trabajadoras alemanas cobran de promedio en torno a un 18% menos que los trabajadores hombres. Esto, como tú adelantabas, Andrés, es un problema que afecta también al sector financiero, que históricamente ha tenido una mayor representación de los hombres. A nivel global, en torno a solo un 10 a 24% de los puestos directivos, ya sea en instituciones educativas, de economía, de finanzas o empresas privadas o públicos, solo están ocupadas por mujeres. Y por supuesto queríamos hablar también de la región de América Latina, donde, lo decía la CEPAL, las mujeres dedican 3 veces más de su tiempo al cuidado de personas de la familia que al que los hombres, y eso es una gran desventaja. Eso en las capas, digamos, en general de la economía, pero en puestos directivos, por darles un ejemplo, solo hay 2 banqueras centrales entre las principales economías. Una es la banquera central de México y la otra, la de Chile. José, aquí en Europa poco a poco se va imponiendo la política de cupos obligatorios para mujeres en puestos directivos. España es el caso más reciente. ¿Cómo se regula la presencia de mujeres para las empresas que cotizan en bolsa? Y otra vez, ¿cómo es la situación aquí en Alemania? Sí, pues en el año 2026 será cuando ya será obligatorio que todas las empresas cotizadas en lugares como este, en el que nos encontramos en la bolsa, tengan que tener al menos un 40% de representación femenina en los puestos directivos, en los consejos de administración. Eso es algo que va evolucionando en los países, pero va lento. Por ejemplo, según el grupo Boston Consulting Group, aquí en Alemania en ese sentido se ha mejorado mucho, pero como les decía, la evolución es lenta. De las 100 empresas que cotizan en la bolsa alemana, en torno solo al 15% de los puestos en los consejos administrativos están ocupados por mujeres, y de las 40 empresas que cotizan en el DAX, solo 59 mujeres están en puestos directivos. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias por estas apreciaciones. Hasta la próxima. Y mientras la igualdad de género salarial tarda en llegar, hay empresas particulares que aportan su grano de arena. Porque un cambio estructural puede tardar en llegar, pero eso no significa que no se pueda tratar de corregir esta desigualdad de género sobre el terreno. Y eso es lo que está haciendo una startup aquí en Berlín, un espacio de coworking que ofrece tarifas menores a las mujeres para compensar la brecha salarial de género. Ella paga un 19% menos que él por su espacio en la oficina de coworking. La pequeña empresa quiere apoyar así a las mujeres, a las que todavía se les paga menos que a los hombres. Ellas lo celebran. Es un gran problema para la sociedad en su conjunto. Claro, esta es solo una pequeña contribución, pero lo aprecio mucho. Me parece que la regla del 19% es genial. Es una muestra de respaldo de los propietarios de este coworking. Los hombres aquí son la minoría. A los que están no les molestan las diferentes tarifas. Es una buena idea. El espacio quiere fomentar los lazos entre la gente, también con medidas para superar la desigualdad. No es injusto. Al fin y al cabo hay una brecha salarial no solo en el trabajo, sino en toda biografía. En la primavera de 2021, Tuesday Coworking introdujo la tarifa para trabajadoras por cuenta propia. Se aplica a las 4 oficinas de la empresa, que busca ser socialmente responsable. Tuesday Coworking trata de servir de ejemplo para tratar de ayudar a acabar con la brecha salarial de género, no solo en Alemania, sino en todo el mundo. Una manera de decir, ustedes también pueden. La bandera del Día de la Igualdad Salarial. Políticos locales la izan frente al Ayuntamiento de Berlín-Schöneberg. Simboliza que las mujeres trabajan gratis los 2 primeros meses del año, una brecha salarial que lleva años sin apenas reducirse. Aún rigen los viejos modelos. Las mujeres negocian peor que los hombres. Las mujeres a menudo esconden sus talentos y son mucho más humildes en las entrevistas. Los modelos a seguir son sumamente importantes. Mujeres líderes, mentoras.
Se trata también de un replanteamiento social, porque los trabajos típicamente masculinos gozan de más respeto que los trabajos que desempeñan muchas mujeres. La falta de reconocimiento social es el problema de base. Lo vimos durante la pandemia. Nada funciona sin lo social, pero su reconocimiento es menor. Tuesday Coworking trabaja para cambiarlo. De momento es solo un descuento, pero Benedita Blattman espera que fomente un cambio de mentalidad en más empresas. Otras informaciones antes de irnos. China empezó este año con una caída de sus exportaciones e importaciones. Sin embargo, en enero y febrero el intercambio comercial con Rusia aumentó casi un 20% hasta los 15.000 millones de dólares. China se ha convertido así en el principal socio comercial de Rusia tras las sanciones de Occidente por la invasión de Ucrania. China provee a Rusia de autos, celulares, computadoras y otros productos. Por su lado, las empresas rusas venden el petróleo, gas y otras materias primas a China que ya no pueden exportar a Occidente. El gobierno de Panamá y la canadiense First Quantum Minerals alcanzaron un acuerdo de concesión a 20 años prorrogables para la explotación de Cobre Panamá, la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica, estableciendo con este acuerdo ingresos mínimos de 375 millones de dólares anuales para el fisco panameño y amplios poderes de supervisión estatal a la operación. El acuerdo, que se alcanzó tras más de un año de arduas negociaciones, aumenta las regalías de la operación del 2 a entre el 12 y el 16%, garantizando al mismo tiempo a la filial panameña de la minera canadiense un rendimiento comercial mínimo por su inversión en Panamá. Hasta aquí la economía, gracias por su atención. Hasta la próxima.